En Madre Libertad presentamos el programa educativo que dirige el Máster Segundo Samaniego Ponce, Educando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra. Escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y viernes a partir de las 4 de la tarde, Educando en Libertad. Efectivamente, aquí está un documento que es inédito. Aquí está la carátula del famoso libro de Manuel Antonio Carreño, más conocido en el mundo educativo como el famoso Manual de Carreño. Primero déjeme decirle que Manuel Antonio Carreño fue venezolano, nacido en Venezuela, un intelectual, un docente, una persona con una visión extraordinaria que catapultó muchas ideas innovadoras del siglo XIX que se reeditaron en el siglo XX y siguen perdurando hasta el presente siglo XXI. Es increíble, pasa el tiempo, pero las costumbres, los modales, las buenas maneras, los principios básicos de saber cómo sentarse en una mesa de comedor, de aprender a saludar, señores, cómo aquello se ha perdido. No es que vinieron los sabios importando ideas de otros lugares, ideas obtusas, ideas no concordantes con nuestra realidad socioeducativa, y las implementaron a través de algunas reformas curriculares mal llamadas así, y desestimaron de los contenidos de varias asignaturas esta que a grito la ciudadanía, muchos políticos inclusive que están en cargos muy importantes hablan de que por qué no buscamos una reforma educativa. Claro, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, creo que quienes están en la convivencia diaria con los educandos, como son los compañeros educadores de educación inicial, básica y bachillerato, deberíamos emprender. Esto es una propuesta, como las otras que hemos realizado ya en fechas anteriores. ¿Cuál es la propuesta? Reinsertar en el currículo como una asignatura especial, una asignatura más, lo que tiene que ver a las asignaturas como moral, urbanidad, lógica, ética, cívica, para ver si así sembramos bien un árbol, criamos bien a un niño y evitamos que en el futuro la cárcel para el hombre. Ese es el camino a seguir. Malos ejemplos los vemos todos los días, inclusive en algunas parodias teatrales, en algunas escenificaciones de nuestros artistas del teatro de la calle o en la televisión. El pan de todos los días, lo primerito son las malas palabras. Y ya aquello se ha hecho una costumbre de seguir pronunciando las malas palabras sin importarnos que hayan damas, niños, adultos mayores. Cuando digo la mala palabra, digo el vocabulario soez. Y cuando me doy cuenta de las personas que me rodean en ese entorno, disculpe. No, señores, no es de pedir disculpas, no lo diga. Es tan rico nuestro idioma que usted tiene ante una palabra 10 sinónimas. Usted puede utilizar recursos lingüísticos apropiados
No necesariamente decir la palabra que la hemos vulgarizado. Qué decepción que tenemos los profesores, porque en la televisión, en los debates, utilizan este lenguaje inapropiado y el estudiante de escuela, de colegio, de universidad, cuando vamos a dar clases nos preguntan, ¿y esto que se lo dijo en tal programa, qué sucede ahí? ¿Qué podemos explicar nosotros los profesores? Nos dejan en indefensión académica también, porque el estudiante cree que lo que se dijo en ese programa de radio o de televisión o lo que está escrito en el diario es correcto y que está de más el aprendizaje que estamos impartiendo. Ese cambio ha hecho daño. Eso es lo que nosotros hablamos siempre aquí, la involución de la calidad educativa en el Ecuador, que en las últimas décadas se fue al precipicio. Señores, aquí tenemos un gran libro que se llama Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, escrito por un personaje célebre en la educación latinoamericana, Manuel Antonio Carreño, venezolano, quien, acopiando todas sus experiencias en un texto de más de 350 páginas, así lo llamó, Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, que el primero lo terminó de escribir en el año 1853, allá en su tierra natal en Venezuela. Ahí lo terminó de escribir. Y ya su compendio fue editado la primera vez en el año 1865. Como tuvo un éxito notable y fue aceptado, inclusive hasta por la Iglesia Católica, que tenía mucha influencia en la educación en ese siglo XIX, en toda Latinoamérica, fue aceptado como currículo importante en escuelas y colegios de todos los países del orbe. Y es en el año 1875, en la ciudad de Lima, donde el Manual de Carreño tiene su 26ª edición de impresión. En el año 1875. En Lima, donde se hace el lanzamiento, esto es lo que ustedes observan aquí en la carátula. Esta es la carátula original de ese libro. La 26ª edición que se logró imprimir. Ustedes saben, hablamos del siglo XIX, no teníamos los insumos tecnológicos que tenemos ahora, donde una impresión de un libro de 350 páginas, 1000 de ellos lo hacen en 5 minutos. En esa época no era así. No era así, la imprenta seguía despegando desde luego, desde que la creó Gutenberg, pero no tenía los adelantos tecnológicos y científicos de ahora. Y les quiero dar un aperitivo, les decía, de lo que Manuel Antonio Carreño desarrolló en este texto escolar, muy importante, y que de generación en generación, desde 1865, que fue la primera edición, hasta ahora, en muchos planteles particulares, no en los fiscales, porque ahí no nos permiten, los que desconocen la importancia de este tipo de redacción y de texto, señores, en algunos planteles sí se sigue implantando este Manual de Carreño, Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Y les quiero consensuar algunas de las ideas principales. No se olviden, este texto tiene más de 350 páginas, pero qué vital para la moral
para la buena costumbre, para acrecentar la cultura individual del ser humano. Oiga, cuando estamos en el Ecuador, usted vea, vaya a cualquier sitio especial, centro de convenciones, Palacio de Cristal, los malls. Algunos de nuestros compatriotas caminan y escupen ahí sobre de esas baldosas tan elegantes que tienen. No les importa que se ensucien y causar un perjuicio. Van al aeropuerto y también escupen. ¡Qué acto de mala educación! Pero cuando se van al exterior, de visita, de turismo, como migrantes, señores, ahí pagan. Porque si las cámaras lo cogen, eso le va a costar lo que más nos duele a todos los ecuatorianos, el bolsillo. Y debe pagar una multa como de $500. Ahí sí nos duele. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos la cultura necesaria de conocer que aquello no se debe hacer. Ahora díganme el ejemplo que les comenté. Usted súbase a un medio de transporte urbano. ¿Y usted cree que el jovencito va a ceder el asiento para una persona discapacitada? No, ahí la ve parada. Y se hace el sueco, que está mirando a la calle, o que está leyendo alguna cosa, o anda con su celular y los audífonos. Y parece que no existiera el resto del mundo a su alrededor. ¡Qué actitud que choca con nuestro comportamiento de docentes! Porque parece que hemos realizado un trabajo infructuoso. ¿Dónde están los resultados de una verdadera educación? Porque cuando se desarrollan los contenidos científicos, cuando se desarrollan los diferentes aprendizajes, no es que queremos que el niño los aprenda, los asimile solo para que pase de grado. No, señor. Esos conocimientos son para toda la vida. Cuando aprendió a leer y escribir, ya se formó en su memoria, en su cerebro, en su parte cognitiva, esas ideas que se van a reproducir para toda su existencia. Cuando el niño aprendió que 2 más 2 es 4, eso lo debe aplicar a cada rato cuando va a su casa, cuando va a la tienda, cuando va al mercado, que 2 más 2 es 4. No es que queremos, esa no es la pedagogía, que el niño repita que 2 más 2 es 4 ahí en el grado y que saque el pizarrón y haga el ejercicio. Señores, es formación integral para toda la vida. Estamos ahora con la nueva pedagogía, donde el estudiante, que se lo denomina también aprendiente, él con la guía del tutor, que es el docente o el odogogo, que se llama en el mundo de las competencias educativas, con esa guía el estudiante ahora ya aprende a construir sus propios conceptos, sus propios conocimientos. Claro que para eso tenemos el auxilio de internet, de algunas redes sociales, etcétera, que todo suma para un conocimiento productivo, basado en la interacción, porque debemos trabajar de manera colectiva, realizando talleres, debates, mesas integradoras de trabajo. Señores, esa es la revolución educativa, está bien, pero estas situaciones de carácter moral y de urbanidad, como así está denominado estos 2 grandes capítulos de este libro de Manuel de Carreño, qué cuestión especial que deben conocerla el niño de educación inicial. El niño sabe lo que no debe hacer. Señores, y si no reinsertamos estos contenidos del Manual de Carreño, también de los textos sobre moral ya aplicada a lo que es el siglo XXI, sobre ética y lógica para ser ciudadanos llenos de conciencia,
porque ahora ya ni siquiera la solidaridad la implementamos. Vemos a un cieguito caminando por la calle y no somos capaces de ayudarle a cruzar la acera. Esto significa deshumanizarse, perder la cuestión más especial que tiene el ser humano: ayudar al prójimo, hacer el bien sin mirar a quién. Es algo fundamental, créame. Usted vive feliz, vive contento, al menos esa es mi filosofía, cuando veo a una persona que necesita mi ayuda y yo voy y se la concedo. La ayuda no es regalar dinero, cuidado, eso no es. Es ser consciente del entorno que usted tiene a su alrededor y de alguna forma aplicar lo que a lo mejor usted heredó de sus padres o lo que asimiló correctamente en la escuela y que en la formación colectiva con sus compañeros de estudio, después de trabajo y cuando usted tenga su familia, será un padre ejemplar, tendrá un hogar ejemplar. Qué decepción a mí me da cuando veo hogares de mis compañeros profesores donde sus hijos ya antes de los 18 años están bebiendo alcohol o están fumando cigarrillos. Señores, es una decepción. No, en el hogar no debe producirse aquello. El joven está muy preocupado, debe estar preocupado por sus estudios. Pero eso es producto ¿de qué? De la mala influencia. Y aquí en este texto, en este manual de urbanidad y de buena manera, de Manuel Antonio Carreño, aquí lo dice. Les voy a dar a conocer unas partes de lo que nos trae este hermosísimo libro, haciendo algunos descansos o unos intervalos de Educando en Libertad. Vamos a hablar en algunos momentos de este manual de Carreño. Lo que abunda no hace daño cuando es formación. Eso es importante saberlo. Vamos a hablar de moral, vamos a hablar de ética, porque les voy a dar un ejemplo sobre ética. La ética hay en la política, en lo social, en lo religioso, en lo deportivo, en lo familiar hay ética, en lo profesional hay ética. Lo que pasa es que la gente no la ha estudiado, no sabe ni lo que es la ética. Pero aquí le vamos a dar desde el concepto de ética, de moral. Señores, miren, yo soy aficionado al fútbol. Y usted vea que los jugadores de fútbol carecen de ética. Peor esos entrenadores, malos entrenadores que aquí no vienen a enseñar nada. El jugador, él mismo, bota el balón a un lateral y le reclama al árbitro que lo lanzó el contrario. Oiga, y todo el mundo lo estamos viendo en la televisión, la magia de la televisión. Y reclama el técnico, y reclama la hinchada. Eso se llama falta de ética. Una vez vi un partido de fútbol en Europa, donde el jugador, cuando observó que el árbitro dudó sobre una acción que él la propició y que no era correcta lo que se había inicialmente señalado por el árbitro, le dijo: no, señor árbitro, no, eso no es penal, eso no es penal, nunca me tocó el contrario. Oiga, una vez nomás he visto en años a una persona tener ética deportiva, se llama. Significa de que es un hombre digno, es un hombre honesto, es un hombre que ha compilado en su vida acciones de buen ejemplo. Eso usted no lo ve en ningún lado. Aquí en nuestro fútbol, los que más son, con algunas excepciones, desde luego, los futbolistas, tramposos. Pero ahora ya no lo pueden hacer de una manera desbaratada como era antes. Ahora tenemos la magia de la televisión. Ahora tenemos inclusive para estos casos de los deportistas sancionarlos o rever decisiones del árbitro a través del VAR.
del VAR, que es un acto tecnológico del árbitro VAR, ver la repetición de la jugada y luego ahí se da cuenta si lo que señaló estaba bien o estaba mal. Señores, ¿hasta dónde hemos llegado? Miren, ¿saben por qué? Porque somos tramposos. Porque nunca esa generación de futbolistas leyeron el manual de Carreño. No saben lo que es la moral. ¿Y usted cree que los clubes de fútbol nuestro han inducido siquiera a que los jugadores reciban este tipo de enseñanza? Nunca. Nunca. Si los dirigentes son tramposos, sus dirigidos también serán tramposos, los técnicos son tramposos, salvo excepciones. No es una regla general. ¿Y todo por qué? Porque hay un gran vacío. Aquí en el intelecto hay un gran vacío. Y ese vacío, ¿cómo lo podemos llenar, señores? A través de una verdadera educación, a través de nuevos aprendizajes. Porque ese futbolista, ya después de los 35 años se retira del fútbol. A lo mejor si guardó y no tuvo vicio, tendrá su recompensa, y si invirtió bien su dinero, tendría para vivir cómodamente. Pero ¿qué le va a enseñar? ¿Cuál será el legado de formación espiritual y educativa y cultural para sus hijos? Ninguna. Cero. Cero. Por eso es importante esta asignatura de urbanidad, de moral, de cívica, de lógica y de ética. ¿Y para qué la lógica? Señores, la lógica nos enseña lo primero, a utilizar el sentido común, o como dicen algunos, el común de los sentidos, que no sabemos qué es eso, que el ciudadano a veces nace y muere sin aplicar el sentido común. Por eso que da risa cuando le dicen, no, es que yo no soy abogado, no entiendo. No, señor, ¿quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho eso? Mientras usted tenga raciocinio, mientras tenga inteligencia, mientras tenga madurez, mientras tenga una cultura mediana, oiga, qué mejor ejemplo de aplicación del sentido común nuestros padres, que no fueron académicos, salvo algunas excepciones de algunos compañeros nuestros. Pero nuestros padres con sentido común, lo primero que nos decían, a ver, cuando la mamá llama a comer, todo el mundo a comer, no que estoy estudiando, a comer. Y se acabó la discusión. Ahora llamamos a comer y están con los celulares los niños y los jóvenes en la mesa, chateando y chateando. Señores, eso es mala educación. Cuando se debe realizar una actividad, saben que esa actividad es la que vamos a hacer. No tienen que pensar en ninguna otra. Por ello es la importancia de que debamos actualizarnos en esto. Y miren ustedes, les voy a dar algunos insumos del manual de Carreño. Indica de que esta obra contiene lecciones y consejos sobre cómo deben comportarse las personas. ¿En dónde? En lugares públicos y privados. Entre ellos, el hogar, la familia, el establecimiento educativo, llámese jardín, escuela, colegio, universidad, y cómo debe ser su comportamiento en el trabajo. Miren ustedes lo que nos dice la parte inicial del manual de Carreño. Luego dice, hay que, todas las personas dicen, oye, consulta el manual de Carreño, pero nadie lo ha visto y lo ha leído nunca. Esa es la importancia de esta difusión. La gente repite el manual de Carreño, pero no sabemos ni siquiera dónde nació Carreño. ¿Y qué son los temas importantes de Carreño? Vamos a verlo a continuación eso. El manual de Carreño, ¿para qué es importante? Para entender cuestiones de comportamiento personal y profesional. No es porque la universidad nos da un título académico, ya somos los sabios de la antigua Grecia o los plus ultra de la ciencia y del conocimiento científico. No, señores. El título académico es un medio
la parte humanista, eso usted no la quiere en la universidad, eso usted la quiere desde el hogar, desde la familia. Por eso que se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, y es una gran verdad. Los profesionales deben saber todo esto. ¿Por qué? Porque si no saben lo que es, cómo atender, eso lo ve usted en muchas empresas públicas y privadas. En la pública peor. La persona nos está atendiendo y está chateando en el celular. Y en la privada igual. Claro, son pocas personas. Pero esos errores son de mala formación, de irrespeto, de irresponsabilidad y también porque no hay control ni supervisión de sus superiores. No porque seamos profesionales, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana y pensar de que lo que yo hago está bien. Señores, sométanse al escrutinio de nuestros clientes. Y en el caso de nosotros los maestros, nuestros clientes son los estudiantes, los padres de familia. Ellos son que cuando egresan son profesionales, nos dicen, gracias profesor, por usted soy lo que soy. Qué alegría que tenemos. Eso es mucho más que sacarnos la lotería, mucho más que eso, porque usted vive dentro de sí, en su inteligencia emocional, momentos imborrables que le dan una nueva energía revitalizante que lo hace crecer espiritualmente. Esa es la verdad, esa es la gran verdad, y eso es lo que nos hace especiales a quienes somos educadores. No somos millonarios, somos pobres, nos llaman clase media. Hemos trabajado y desgraciadamente cuando llegó esta familia de la Revolución Ciudadana nos quitaron la opción de tener 2, 3 trabajos para mantener honradamente a la familia, cuando ellos con un solo trabajo saquearon al país. Son multimillonarios sin trabajar y nosotros ganándonos un sueldo en una escuela, en un colegio, en la universidad, nos quitaron, cuando en la acción más descabellada del gobierno anterior nos impusieron las 8 horas diarias cuando antes trabajaban por jornada. De mañana trabajaba en la escuela, de tarde trabajaba en una particular y de noche trabajaba en la universidad. Señores, ¿para qué? Para proteger a nuestra familia, honradamente. Que ese es un término que está aquí en el manual de Carreño. Y toda esta familia de la Revolución Ciudadana, dedicadas al saqueo. Claro, los que se dedicaron al saqueo, quiero decir, los que conozco muchos de ellos, que salieron como entraron. Claro, ganaron un sueldo honrado, pero que jamás cayeron en la corrupción. Son pocos. Son pocos porque, como dice los diferentes medios de comunicación, son los nuevos millonarios del Ecuador. Vaya, vean dónde vive y dónde vivía. Señores, por eso es importante esta reinserción en los currículos de estas áreas de moral, urbanidad, cívica, lógica y ética. Vamos a ver, esa es una propuesta. Veamos algunas otras cositas importantes en el tiempo que nos queda sobre lo que nos decía Manuel Antino Carreño. No se olviden que él fue venezolano. Es importante saber eso. Este manual inclusive fue utilizado, estamos hablando del siglo XIX, cuando ya habían buenas obras de teatro, se comenzaban a promocionar películas, y luego en el siglo XX se desarrolló mucho más estos criterios, consejos, incluidos del manual de Manuel Antonio Carreño. Este manual, no se olvide que en el siglo XIX fue que se expidió el primer manual en 1865, y en la mayoría de los países de nuestra idiosincrasia llamada América Latina se los implementó de manera obligatoria, tanto en escuelas públicas, privadas, religiosas, fiscomisionales, en todas se los implementó. Qué bueno que fue eso. Muchos de nosotros alcanzamos a saber lo que era el manual de Carreño en nuestra niñez.
Es importante que en esa época, en el siglo XIX, según los comentarios de algunos docentes, indica de que era temas del manual, asuntos de debate, de comentario en todo tipo de reunión, y allá aprendían colectivamente, en la calle, en la casa, en un baile, en las reuniones familiares, en los entornos laborales, todos a comentar el manual de Carreño. Tuvo una acogida bárbara. Y para nuestros mayores y muchos de nuestra generación, gracias a esos consejos y luego aplicándolo en la vida real, nos ha servido para ganarnos el aprecio, el cariño, el respeto de la persona que nos conocen en cada una de las actuaciones que hemos realizado en vida. Esa es la importancia del manual. Educar con el ejemplo. Y debe comenzar aquello en casa, con nuestros hijos, primerito, para que aprendan a ser honrados, para que aprendan a ser responsables y para que en todos los actos de su vida apliquen siempre la honestidad. La honestidad no solamente es no robar, ese es un criterio equivocado. La honestidad significa jamás consumar fraudes, jamás copiar en clase, jamás hacer daño al amigo, al compañero de aula, y siempre ser solidario. Sigo con algunas de las perlitas que tenemos aquí en el manual de Carreño. Indica de que en este siglo XIX, en México, lo utilizaban de manera muy especial personas de la clase media y alta. Estaba dirigido a distintos públicos, separados según el sexo, la edad, podían ser niños, adolescentes, adultos, o también para el público en general. En esa época había muchas obras de teatro que estaban en auge, y justo se hablaba sobre el manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño. Se utilizaban tanto en el hogar como en los planteles educativos. La mayoría de los consejos en la primera parte del manual de Carreño estaban basados en la moral cristiana o religiosa, haciendo énfasis sobre el control del cuerpo. Es que había un capítulo especial para las mujeres. Y fomentar hábitos como ayuda al necesitado. Aquí está la solidaridad. E incrementar valores como el de la humildad. Ese es un término que pocas personas la conocen. Porque cuando ya comienzan a despegar muy bien, a ganar mucho dinero, dejaron de ser humildes. Y la humildad, señores, significa que usted no debe cambiar por ningún concepto su forma natural y espontánea de vivir. Ah, le va muy bien, se compró un carrito, una casita, es correcto. Eso es parte de la calidad de vida que usted debe tener, es correcto eso, estoy de acuerdo, pero nunca deje de ser humilde. No se jacte ante los demás de tener mucho dinero. No minimice al negro, al montubio, al cholo, disminuyéndole su potencial intelectual solo porque usted tiene un carro del año. No, señores. La humildad usted la debe tener desde que nace hasta que muere. Ser humilde significa respetar a los demás. No estigmatice a nadie, porque tampoco le gustaría que eso lo hagan con usted. Esto es una de las primeras partes del manual de Carreño.
Ya el tiempo ya se consumió, pero para el próximo día martes vamos a tener la segunda parte de este importante libro, que ojalá cuando tengamos un verdadero ministro de educación en las funciones de este gobierno, que sepa algo de educación, se realice algún tipo de iniciativa para volver a la escuela que nos dio verdaderas lecciones de vida, y que volver a criar y a sembrar árboles, niños y jóvenes que sean personas que en realidad conozcan cómo deben ser, su norma de comportamiento, la aplicación de los valores y desarrollar hábitos que la sociedad los extraña. Muchas gracias, compañeros, compañeras, amigos, y Dios mediante nos encontraremos aquí mismo el próximo martes a las 5 de la tarde. Educando en Libertad llega a ustedes gracias al auspicio de EMAPAC, Ente Municipal de Regulación y Control, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil.